Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Piscis. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis como forma de agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Para participar deben cumplir todos los requisitos que decimos durante el video y los invitamos a suscribirse y activar la campanita ya mismo para que no se pierdan los en vivo en los cuales les respondo preguntas gratis. Quiero comentarles además que la lectura es general, no tiene fecha específica. Si hoy no resuena pueden ir a su signo ascendente, si no conoce el suyo, en la cajita de descripciones y en el primer comentario les dejé el link. Contarles además que no tiene sexo o género, a quien va dirigida y pues que tiene varias partes. Primero va para un mensaje general para todos los Piscis. Segundo, vamos con los que tienen una relación, una conexión con alguien, luego los solteros, después tu ex y finalizamos con la parte económica y el trabajo. Comenzamos con el primer mensaje para todos mis amigos hermosos de Piscis y me dice: tu éxito está en la fortaleza. Sé que durante estos días algunos están pasando situaciones bastante complejas en los cuales sienten que ya no pueden más, que ya no dan más. Algunos están luchando con su parte económica, otros están luchando con su parte sentimental, emocional, con temas de salud. Y hay otros que desafortunadamente están luchando con todo junto, ¿sí? Y quiero decirles, así como les dice Los Ángeles, tu éxito está en tu fortaleza. Recuerda que tú ya has podido superar cosas aún difíciles, peores que todo esto, y las has podido solventar porque siempre tus guías espirituales, siempre el universo, siempre Dios o la diosa, siempre se encuentran ahí, sea en lo que tú creas, pero siempre hay ahí. Incluso tus ancestros, las oraciones de aquellos que ya no están aquí, aún te cuidan y aún te guían. El segundo mensaje es: entenderás un misterio del alma. Durante estos días es posible que se hagan ciertas revelaciones en cuanto a algo que es bastante importante para ti. Van a salir cosas a la luz y quiero que te encuentres preparado, Piscis, porque por fin vas a poder entender. Hay algo que me resuena decirles y es que van a entender el por qué no se dieron ciertas cosas que ustedes anhelaban tanto en su corazón, ¿sí? Y también quiero recordarles que el universo siempre nos está cuidando de situaciones en las cuales podríamos terminar más lastimados, más lastimadas. Te dice: lleva paz y sabiduría. Cuando sepas todo esto, cuando realmente te des cuenta de lo fuerte que eres, te convertirás en un canal de tranquilidad y de sabiduría. Y es que Piscis innatamente es un signo el cual la sabiduría y el hecho de transmitirla, de compartirla, de llevar esta paz y esta tranquilidad donde llega, pues se le da, ¿sí? Se le da por sí solo. Este ha sido el mensaje general para todos los Piscis y pasamos a la lectura para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el novio, el crush, la esposa, la amante o una relación que simplemente no tiene un título, pero que es súper importante para ti. Vamos a ver, puede ser que estén peleados o juntos en este momento, pero ahí hay esta conexión. Pensamientos de esta personita especial hacia ti. Me dice la carta que es alguien que en este momento está pasando una situación de crisis emocional bastante fuerte, independiente de cómo se muestre, independiente de si por fuera o en las redes sociales sube todas las fotos de alegría, todas las fotos en rumbas, en fiestas, con amigos, con amigas, con mujeres, con hombres, con lo que sea. Pero la realidad y lo que está pasando al interior de esta persona es un caos total, una depresión muy fuerte le marca a esta persona. Va a tener una conversación. Va a tener una conversación con alguien que representa una figura paterna que le va a hablar acerca de este tema con bastante preocupación y le va a decir como: quiero saber realmente qué es lo que te está pasando y cómo te podemos ayudar. También va a tener esa misma conversación con un muy buen amigo. Veo que alrededor de tu persona especial al menos hay dos personas que le quieren, hay personas que se preocupan, puede ser incluso tú mismo, pero
necesitan hacer esa conversación con esta persona porque le veo con mucha depresión, ¿sí? Con bastante crisis emocional y pensaría que incluso puede estar en riesgo su vida. Aquí me habla acerca de todo el desorden y toda la confusión mental, que a veces esta persona es como que no se encuentra. Siento que algunos de ustedes, Piscis, han estado notando que esta persona especial está un poco rara. Y quiero decirte que no hay ninguna tercera persona, que realmente es el aspecto emocional lo cual está afectándole. Finalmente, me dice esta carta del 3 que es alguien que siente que ya no puede más, que es alguien que siente que hay demasiados obstáculos para poder encontrar la paz, la tranquilidad, las metas, los sueños, que es alguien que está teniendo un pensamiento muy pesimista en este momento. Me salen varias personas que vienen, que se acercan, que le buscan. Y me dice, es tiempo de tomar acción. Es tiempo de apoyarle a esta persona respecto a un sueño, una meta que tiene y que esto le podría ayudar como con una depresión que tiene tu persona especial durante estos días y de la cual le hace como muy difícil hablar. Esta carta del 3 me dice que algunos de ellos se han entregado durante estos días al alcohol, a las drogas, a rumbear mucho, a los placeres excesivos y que eso ha estado como generando problemas como en ustedes como pareja y no te preguntas, o sea, no entiendes como el por qué y yo te digo básicamente, tu persona especial lo que está intentando es evadir todo esto que está viviendo, toda esta crisis emocional y existencial. Veamos qué carta les cubre a ustedes como pareja en medio de toda esta situación tan compleja. La carta de la alucinación me dice, no hagas suposiciones, no hay nadie más, no hagas suposiciones. Y la carta del ermitaño me dice que no es tiempo de alejarse, no es tiempo de dejar sola a esta persona, es tiempo de buscarle, es tiempo de apoyarle, es tiempo de comprender. A veces somos los que necesitamos y otras veces somos los que apoyamos y creo, Piscis, que para algunos de ustedes es el momento de apoyar a su persona especial, a su pareja. Cuida tu equilibrio mental, me dice, en medio de todo. Para poder ayudar, para poder apoyar, necesitas también cuidar tu equilibrio mental y saber hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes permitirte que todo esto te afecte. Si necesitas tomar un poco de distancia, si necesitas hablar con la familia de esta persona, con amigos, para que te ayuden con esta situación, creo que es el momento perfecto antes de que tú te cargues también más. Bueno, esa ha sido la lectura. No sé si no te ha resonado, puedes ir a tu signo ascendente. Y también quiero contarte que, tenemos un nuevo canal aliado que pueden encontrar el link en la cajita de descripciones. Para los que están solteros en este momento voy a leer su parte profesional porque para algunos de ustedes es súper importante, más que el amor. Entonces para los Piscis solteros han visto como unos obstáculos para que se consolide un trabajo, un estudio, un dinero. Me dice cuidado con cometer errores por imprudencia o acelerarte como en este camino en el que ves que las cosas no se dan. Tranquilo que todo va a tomar su tiempo, todo pasará cuando tenga que pasar y probablemente estés recibiendo ayuda de una mujer para solucionar un tema de dinero, de trabajo, esto que ves como enlentecido. Vas a recibir ayuda de una mujer o de una persona con energía muy femenina a través de la cual pues podrás como ver la solución en este sentido. Esta persona es bastante poderosa en el área donde trabaja. Para el amor me dice mucho egoísmo alrededor, mucha mala vibra, gente que no te quiere ver como salir de esta crisis de soledad, gente que a veces te menosprecia o te hace sentir que eres poco o que tú no puedes como tener realmente una relación estable. Yo digo que la gente piense lo que quiera pensar. Piscis es quien debe saber, nada de sentir confusión por lo que otros están viviendo, por lo que otros están pensando, por lo que otros están planeando, porque finalmente mira que en la resolución te sale el as de copas, que significa la llegada de un amor bueno, de un amor bonito, de un amor que la verdad puede ser
como el fin de todas estas, además de habladurías, el fin de todas estas sensaciones de que tú nunca llegarías a conseguir el amor, Piscis. Te cubre la carta del viajero. Es probable que sea una persona que conozcas a través de redes sociales y que no esté en tu misma ciudad, en tu mismo lugar. Y es alguien que te va a llevar también a explorar el mundo, a conocer otras cosas, otras culturas, otros lugares. Y entonces me encanta esta situación para ustedes. Vas a callar muchas bocas. La razón te hace fuerte, tú tranquilo. Tú mantente equilibrado en tus negocios, mantente equilibrado en tus pensamientos y verás cómo vas a poder atraer a esta persona, este amor sólido, este amor bonito. Bueno, vamos a pasar ahora a ver qué pasa con tu ex, qué hay de tu ex. Pensamientos del ex hacia Piscis en este momento. Buenísimos pensamientos, capacidad, opciones de regresar, sí. Al 10.000%. La carta del 7 de oros me habla de un éxito contundente, de alguien que definitivamente te piensa 24/7 y te piensa con mucho, mucho amor. Ha tenido tentaciones, es verdad, pero hasta ahora no veo que haya salido con alguien más. Bueno, está haciendo, parecen vientos de agosto en septiembre, Dios mío. Eso sí, cuidado con los celos, realmente no ha salido con nadie más como tal, como que tenga una relación así súper de sentimientos, no le veo. Ha tenido tentaciones, le han hecho propuestas, me dice la carta de los dos caminos invertidos, pero los ha podido superar porque me aparece la carta de la emperatriz, del dominio, del control sobre la situación. ¿Qué más viene para ti en esta situación? Hay un poquito de confusión porque me dice que él no sabe o ella no sabe cómo hablarte, cómo proponerte, cómo regresar. Los cubre la carta de la templanza y me dice que para regresar, primero que todo se debe hacer como una especie ¿cómo les digo? Como de acuerdo entre ustedes y van a tener que ceder ambos. Entonces, nada, es súper, súper importante que puedan conciliar ciertos aspectos. Los ángeles les dicen por su parte, la salud florece en el valiente. Es probable que esta noticia te traiga bastante paz y tranquilidad y que, pues, me dice que a algunos de ustedes esto le está quitando el sueño. Pero sí hay mucha posibilidad, 1000% de posibilidades de que van a regresar y de que no ha tenido nadie más en serio. Para los que no tienen trabajo en estos días, me dices, tienes dos opciones, o quedarte viendo cómo las oportunidades pasan, y si no hay trabajo, genéralo tú. Tienes que luchar por tus sueños, por tus metas, por tus proyectos y dejar de estar pensando en el pasado. El pasado ya pasó. Si ahí no hiciste las cosas bien, eso ya fue el pasado. Todo se puede superar. La carta del 4 que te invita a la acción me dice tienes que ir por esas cosas que sueñas, ir por esas cosas que quieres. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 41, y a ti que tienes como muchos proyectos y ganas de ascender, tienes que trabajarle duro. A ti que quieres una meta o un nuevo negocio, a trabajarle duro. Dejen de estar pensando en este pasado que me representa el 6 de copas. Tenemos que enfocarnos al futuro. Bueno, agradecerles a que hayan llegado hasta aquí, de parte de todas nuestras más de 100 patitas que hay en esta casa, y contarles que los requisitos son: primero, estar suscrito en el canal; segundo, activar la campanita y darle like a este video; tercero, escribir chocolate en los comentarios de YouTube; y cuarto, seguir nuestro canal aliado que también es del refugio, que se llama Horóscopo Ancestral. Bendiciones y los llevo en mi corazón.